Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Atención, aquí termina todo. La palabra de Dios nos enseña una gran verdad, que todo en esta vida es temporal, que nada dura para siempre en este mundo. Y es que hasta el mismo pecado del ser humano, en el cual se ha sumergido desde hace miles de años, cuando fue engañado por la serpiente, tiene un tiempo límite ya establecido por Dios, tiempo que está a punto de llegar a su fin. Y dado esto, en este video número 12 de la serie La verdad que nos han ocultado acerca del fin de los tiempos, vamos a analizar cuándo termina ese tiempo que Dios ha determinado para que el hombre gobierne sobre la tierra. Miraremos cuál es la profecía que marca el tiempo límite para que las cosas cambien en el mundo y cómo dicha profecía se ha malinterpretado al agregarle 7 años que no hacen parte del tiempo final. En la 10ª parte de esta serie miramos que el último gobierno mundial que se establecerá sobre la tierra va desde finales del año 2029 hasta finales del año 2036. Esos 7 años no son sino la misma semana 70 de Daniel, que es la misma agenda que nos han venido anunciando y promocionando en nuestra cara en los últimos años, y por la cual han venido trabajando todo este tiempo. Dicha semana 70 iniciará cuando los gobiernos del mundo hagan un pacto, pero no un pacto de paz con Israel, como hoy en día creen las personas, sino un pacto para unir fuerzas para combatir una segunda invasión extraterrestre que vendrá a la Tierra 7 años después. Los gobiernos, bajo el engaño del diablo, crearán esta alianza mundial para enfrentar el regreso del Señor Jesús en un caballo blanco durante el fin de la semana 70 en la batalla de Armagedón. Y es que esa alianza mundial, en donde los gobiernos van a trabajar unidos para reconstruir el mundo luego del día de la ira del Señor, nos lo han venido mostrando de muchas formas. Por ejemplo, esta portada de la revista Time de 2020, en donde nos muestran a varias personas trabajando sobre el planeta Tierra, como reconstruyendo el mundo luego del gran reinicio que se va a dar por causa de las 4 primeras trompetas. O esta portada de la revista The Economist del año 2002, titulada El futuro del control mental, en donde sutilmente nos muestran un marcador que inicia en el año 2002, año de la publicación de dicha portada, y que termina en el año 2029, año donde el mundo entrará a una nueva era humana de control mental. Esto se dará luego de pasar unos años críticos, marcados en rojo según la portada, los cuales van según el marcador desde 2020 hasta 2029. Años rojos que incluyen los 7 años de hambruna mundial. Con esto, nos damos cuenta que ellos desde hace años conocían perfectamente cuáles eran los años críticos que vendrían para el mundo y cuál es el tiempo que les correspondía para gobernar en la tierra. Y no es casualidad que el nombre de su agenda cuadre perfectamente con el inicio de la semana 70 de este estudio que hemos realizado. Ahora bien, ese gobierno que van a implantar en la tierra tiene un inicio y un fin ya establecido por Dios. Ese tiempo final, donde acabará todo el engaño creado por el diablo, será cuando inicie el jubileo 120. Año jubileo que la mayoría del mundo no conoce exactamente cuándo iniciará, ya que no han podido establecer de forma correcta el año de la muerte de Cristo. Unos afirman que en el 2030 inicia el jubileo final. Otros, en cambio, afirman que en el 2033 se cumplen los 6000 años. Anteriormente yo era uno que creía que el jubileo 120 se tenía que cumplir entre el 2028 al 2029. Pero cuando pude entender bien cuál fue la edad y el verdadero año de la muerte de Cristo, pude descubrir que existen 7 años de hambruna mundial, lo cual me ha llevado a establecer que ese jubileo 120 se dará a finales de 2036 y terminará a finales de 2037, justo 2000 años después de la muerte de Cristo, finalizando así los 6000 años que Dios estableció para el hombre. Pero, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios ha establecido un periodo de 6000 años para el gobierno humano? Y la respuesta la veremos a continuación. Génesis 6:3. Y dijo Jehová:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Al analizar este versículo, podemos entender que Dios no está hablando de los 120 años que vivirían los hombres de ahí en adelante, ya que tenemos varios ejemplos como el de Abraham, que vivió más de 120 años. Ni tampoco Dios se está refiriendo al tiempo de vida que le daría a los hombres antes del diluvio, ya que desde que Noé empezó a construir el arca hasta que él ingresó, pasaron como máximo 100 años y no 120. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios al decir que los días del hombre solo serán 120 años? Pues bien, lo que Dios nos está diciendo es que el hombre solo gobernará en este mundo 120 jubileos, porque su naturaleza es pecaminosa, es carnal. Esos 120 jubileos equivalen a 6.000 años, ya que un jubileo lo conforman 50 años. Esos 6.000 años es una representación de los 6 días de la creación, en los cuales Dios trabajó, para luego descansar en el día séptimo, el cual está representado en el milenio que empezará luego que se cumpla el jubileo 120. Ahora bien, actualmente existe un error en el conteo de los 6.000 años que pocos se han dado cuenta, y es que esos 120 jubileos no se deben de empezar a contar desde el inicio de la creación, como la mayoría de personas creen, ya que cuando Dios hizo el mundo, todo era perfecto, el hombre no había pecado y vivía en perfecta armonía con su creador. El conteo de los 6.000 años se debe de iniciar es desde el momento en que pecó Adán y Eva, porque así lo dice el mismo verso 3 del capítulo 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La palabra carne utilizada en este pasaje, según el diccionario Strong, es la 1320, basar, la cual se traduce como carnal, carne, lujuria, ser viviente. Es decir, por causa del pecado y la naturaleza carnal, es que los días del hombre serían 120 jubileos. Entonces vemos que Dios le da una sentencia al hombre. Sus días serán 120 jubileos desde su caída, desde que adquirió esa naturaleza carnal. Ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿será que se puede conocer en qué año pecó Adán y Eva? Ya que si sabemos esto, podemos descontar esos años en el conteo de los 6.000 años. Pues bien, existe un libro que no fue incluido en el canon bíblico por alguna extraña razón, de pronto para ocultarnos alguna verdad. Ese libro es el libro de los jubileos, el cual dice en el capítulo 3, verso 17 lo siguiente: al final de los 7 años que pasó allí, está hablando de Adán, 7 años exactos, el 17 del segundo mes, llegó la serpiente y se acercó a la mujer. Es interesante cómo este libro nos dice que Eva fue tentada por la serpiente luego que pasaron 7 años exactos, lo cual nos da a entender que los primeros 7 años de la creación, Adán y Eva vivieron en armonía con Dios, sin pecar. Entonces, los 6.000 años, los 120 jubileos que Dios estableció para el hombre pecador, no se deben de contar desde el inicio de la creación, como hoy en día lo hacen los judíos caraítas, los cuales dicen que actualmente estamos en el año 5992, sino que los 6.000 años se deben de contar desde el año 8, momento en que pecó Adán y Eva. Es decir, actualmente estamos en el año 5985 y a finales de octubre, cuando termine el año Shemitah, estaremos en el año 5986, faltando solo 14 años para llegar al año 6000, que son los 7 años de hambruna mundial y los 7 años del nuevo gobierno mundial. Esos 6.000 años, como lo he venido diciendo, inician a finales del 2036, justo luego que terminen los 7 años de la semana 70. Para finalizar, cuando se cumplan los 6.000 años, en el jubileo 120, se dará una liberación total a la tierra. Cristo vendrá a liberar a todas las personas cautivas, las que no se pudieron ir en el arrebatamiento, porque fueron presas por el diablo. Personas que soportarán y resistirán ese tiempo de gran tribulación.
Así lo dice la profecía que habla acerca del jubileo 120, en Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50, el jubileo, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, libertad a los cautivos. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Esto lo cumplirá el Señor Jesús el día que venga en un caballo blanco durante la batalla de Armagedón, en la fiesta de Yom Kippur. Querido amigo y hermano, es tiempo de entregar tu vida al Señor Jesús y de arrepentirte de todos tus pecados, de amarlo con toda tu alma, mente y corazón, y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos que Dios quiere que cumplamos, porque no hay mayor mandamiento que estos dos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.